Hola, hola, mis queridos alumnos de quinto primaria. Estamos en esta primera guía de aprendizaje de la tercera unidad. Es por ello que para ello les estoy grabando este video, puesto que no nos hemos podido ver para poder trabajarla. Sin embargo, espero que este video les sirva para que podamos tener nuestra clase y también, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo vamos a realizar las tareas que vamos a hacer durante. Pero para esto vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con nuestra oración inicial. Y les invito a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María Auxiliadora. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, admirable auxiliadora de los cristianos, terrible como un ejército en orden de batalla, en defensa de las almas. Tú que has triunfado de las herejías y de los errores del mundo, consuélanos en nuestras angustias, fortalécenos en nuestras luchas, asístenos en los momentos difíciles, protégenos contra nuestros adversarios y en la hora de la muerte, llévanos al gozo eterno del paraíso. Amén. Les invito a invocar al Espíritu Santo con esta oración del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de realizar nuestra oración inicial, les voy a compartir el nombre del tema de esta unidad que vamos a hablar sobre la Biblia. Entonces, en esta primera guía de aprendizaje vamos a hablar sobre el origen y la división de la Biblia. Pero antes de que ustedes escriban el origen y la división de la Biblia, espero que hayan dejado una hoja en su cuaderno de religión, hayan dejado una hoja para su carátula. Esta carátula que ustedes van a realizar, siempre, acuérdense que siempre debe de ir acompañada, ¿verdad? Con sus datos, con los datos importantes de cada uno de ustedes. Así es que en la carátula, en el encabezado, debe decir Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala, tercera unidad, ¿ya? Abajo su nombre, es decir, nombre del alumno, clave, grado, sección. En el medio, título de la tercera unidad, la Biblia. ¿Sí? Después del título de la tercera unidad, va a escribir el nombre del profesor y el nombre de la materia. Educación en la fe. Después, en la siguiente hoja, ¿verdad? Usted ya va a empezar con la primera tarea, origen y división de la Biblia. Y para esto, vamos a comenzar siempre con la reflexión de la cita bíblica. Acuérdese que el orden para mandar la tarea es este: reflexión de la cita bíblica, las páginas del libro EDB y el acordeón de los libros de la Biblia, que en un momento les voy a explicar cómo lo vamos a realizar. Así que pongamos mucha atención a esto. Bien, acuérdese que siempre va a leer usted la cita bíblica
¿verdad? La cita bíblica, que en este caso la cita bíblica que vamos a leer, ¿verdad? Es Mateo 5 del 17 al 19. Así que vaya por su Biblia, lee la cita bíblica y después usted va a contestar estas preguntas. Usted va a contestar estas preguntas que aparecen en pantalla. Bien, después de que usted realizó la reflexión de la cita bíblica, vamos a ver el siguiente video que nos va a hablar un poco sobre qué es la Biblia para que nosotros tengamos una noción, aunque ustedes ya a lo mejor ya conocen, ¿verdad?, qué es la Biblia, pero para que tengamos una noción un poquito más profunda sobre este tema. Así que les voy a compartir este video que nos habla sobre la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él
había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Bien, en este video nosotros pudimos constatar un poquito sobre la historia de la Biblia, sobre qué es este conjunto de libros, ¿verdad? Que no es un solo libro, sino que es una biblioteca de 73 libros. Continuemos entonces con nuestra presentación. Entonces, como ya veíamos, la Biblia está dividida por grupos de libros. Primero están los del Pentateuco, los primeros 5 libros. Estos 5 libros vamos a ver más adelante en el video cómo los vamos a trabajar. Después tenemos los libros históricos, son 16 libros. Los proféticos, 18 libros. Los poéticos y sapienciales. Los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y el Apocalipsis, ¿verdad? Los proféticos son 18 libros, los poéticos y sapienciales son 7, los evangelios son 4 libros, Hechos de los Apóstoles un solo libro, las cartas paulinas son 14 cartas, las cartas católicas son 7 y el Apocalipsis finalmente. ¿Por qué vemos aquí 2 colores distintos? Quiere decir que los libros del Pentateuco, históricos, proféticos y poéticos, estos pertenecen al Antiguo Testamento. Y los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y el Apocalipsis, estos pertenecen al Nuevo Testamento, es decir, desde el tiempo de Jesús hasta que se escribió el último libro de la Biblia. Bien, es así como nosotros podemos identificar cómo vamos a realizar nosotros nuestro acordeón de los libros. En la guía de aprendizaje que les compartí, allí no hablaba específicamente con cuáles libros íbamos a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, esta primera división que vamos a realizar
vamos a hacerla con los libros del Pentateuco y los libros históricos. Libros del Pentateuco y libros históricos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Por ejemplo, no sé si alcanzamos a ver, vamos a agrandar mi imagen. Aquí, por ejemplo, yo escribí los libros de la Biblia y su división. Entonces, nosotros vamos a escribir en los papelitos que yo les pedí, ¿verdad? Según el color que yo les haya pedido, usted va a escribir el nombre del libro, ¿ya? La abreviatura de ese libro y qué me falta a mí aquí en estos cuadritos. Me falta algo muy importante que lo vamos a realizar también. Entonces, vamos a escribir la cantidad de capítulos que tiene cada uno de estos libros. Por ejemplo, el Génesis tiene 50 capítulos. El Éxodo tiene 40 capítulos, ¿verdad? El libro del Levítico tiene 27, el Éxodo, ya dijimos que tiene 40, el libro de Levítico tiene 27, el Deuteronomio tiene 34 capítulos, y el libro de Números tiene 36 capítulos. Entonces, usted va a hacerlo de esta manera, al igual que como aparece en la imagen, ¿verdad? Entonces, los libros de el Pentateuco los va a poner de un color y los libros históricos de otro color. ¿Cómo lo va a hacer? Nombre del libro, abreviatura y cuántos capítulos tiene cada uno de estos libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? En forma de acordeón, usted va a ir doblando, ¿verdad? Sus hojas según la división que tenga. Según la división que tengamos, usted lo va a ir doblando y pues así vamos a ir realizando nuestro acordeón de los libros de la Biblia. Espero que haya quedado claro. Para los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Ya tenemos aquí, digamos, como unas imágenes que nos pueden ir guiando. Éxodo, Génesis, Deuteronomio, Levítico y Números. Entonces, usted aquí solo va a escribir la abreviatura de cada uno de estos libros. Se recorta la imagen, ¿verdad? La pega ahí en su hojita, para ya tener estos primeros 5 libros. Lo mismo va a hacer, ¿verdad? Con los libros históricos, y esta va a ser la primera parte del acordeón para la tarea número 1. Solo los libros del Pentateuco y los libros históricos. Olvídese de los otros libros porque eso los vamos a ir viendo en las otras guías de aprendizaje. Ahorita no. Ahorita solo los libros del Pentateuco y los libros históricos. ¿Ok? Entonces solo va a escribir esos, los va a realizar así, ¿verdad? Y los va a pegar en su cuaderno. Es decir, esta hoja ya está pegada en el cuaderno. Y aquí le vamos a ir agregando más y más hojas y solo las vamos a ir doblando para obtener nuestro acordeón. Espero que con esta explicación quede bien entendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar con el acordeón de los libros de la Biblia para que así lo podamos realizar, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Ok? Bien, chicos, entonces esto es lo que nosotros pudimos compartir acerca de la Biblia, el origen de la Biblia, su división, para que ustedes lo pudieran realizar en casa sin ningún problema. Me dio mucho gusto verlos, saludarlos. Les deseo unas excelentes vacaciones. Nos vemos entonces
la primera semana de julio para poder continuar con nuestra materia. Que Dios les bendiga y estamos siempre en contacto. Adiós, chicos, y saludos a sus familias.